Bueno, buenas tardes a todos. Les quiero dar la bienvenida a este webinar que armamos desde la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Fue una idea de nuestra secretaria, Patricia Aruj, la idea de este webinar, que empalma con uno de los objetivos de nuestra gestión, que es tratar de apoyar a al día a día de la actividad médica de los asociados, y nos pareció buena idea el ampliarlo a aquellas personas que no son miembros de la asociación, pensando un poco en la relevancia que tiene esto para todos los que hacemos medicina. Es decir, la telemedicina fue un huésped no esperado que apareció durante la pandemia, que en muchos sentidos creo que nos abrió un montón de panoramas favorables, pero también nos ha creado un montón de nuevas dudas y de problemas. Y por el otro lado, muchos de nosotros estamos ya en centros que han incorporado historia clínica electrónica, o otros están en el proceso de incorporarlo. Entonces, los propios consultorios, nuestros colegas están incorporando herramientas de historia clínica electrónica más o menos sofisticadas. Entonces, yo creo que es muy bueno tener, dentro de estos objetivos de gestión que les decía, para apoyar la tarea de los médicos en el día a día, tener a dos disertantes del nivel de Vadim Mischanchuk, perdón por la traba del apellido, y por Gabriel Barbagallo, que tiene una larga trayectoria en este tema de trabajar en estos temas y de conocerlos en profundidad. Y una vez más, aparte de agradecerles a ustedes la presencia y el interés, agradecerle una vez más a Patricia Aruj por la idea, por la gestión de la reunión y por dirigirla. Así que los dejo en compañía de Patricia, que es la que va a moderar el evento desde ahora. Bueno, muchísimas gracias, Ale. Buenas tardes a todos. Primero, un agradecimiento a ustedes que están del otro lado por el interés en el tema. Segundo y fundamental, agradecimiento a Muriel. Tercero, a nuestros dos invitados que aceptaron con mucho gusto estar hoy acá en febrero a esta hora. Van a tener 20 minutos de exposición cada uno y luego vamos a dar espacio a preguntas, así que esperaría que hagan preguntas. Un poquito para tener una idea, digamos, del marco legal que tienen todos estos temas. Ustedes pueden consultar sencillamente, poner en Google la página Legisalud, si quieren. Básicamente, para nosotros los médicos, la Ley de Derechos de Pacientes, que sabemos que hacia 2012 salió, luego de la Ley 17.132, que seguramente todos conocen. Existe también una ley de firma digital, existen regulaciones acerca de la firma digital, existen muchas resoluciones, y hacia más cerca del comienzo de la pandemia, los certificados digitales, la firma electrónica, el archivo de historias clínicas y la documentación de la recomendación para el uso de telemedicina. Todo esto ustedes lo pueden consultar, está libre, está a disposición, y bueno, vamos a hablar un poquitito de telemedicina e historia clínica electrónica, así que vamos a hacer la presentación de nuestro primer disertante. El doctor Vadim Mischanchuk es abogado de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Derecho Penal, está especializado en responsabilidad profesional médica y es asesor en temas de salud. Y nos va a compartir su presentación y va a ser nuestro primer disertante, así que muchísimas gracias, Vadim, por estar del otro lado. Gracias a vos, Patricia. Gracias, Alejandro. Es un gusto, un placer compartir esta actividad con ustedes y en el tema que nos ocupa, compartirla con Gabriel, que es una de las personas que yo considero con más experiencia en este tema de la telemedicina. Bueno, yo voy a hablar del marco legal. La telemedicina es, en principio, una consulta no presencial que, como vos bien dijiste, Patricia, y como mostraba ese listado de legislación, existía antes de la pandemia. Lo que pasa es que la pandemia nos obligó a hablar del tema y en algunos casos obligó a usar la consulta no presencial. Así que mi parte de la charla está supeditada y solamente voy a hablar de lo que es el marco legal argentino, porque a una pregunta muy concreta corresponde una respuesta muy concreta. La pregunta sería, ¿en la Argentina un médico puede hacer telemedicina? ¿Puede hacer consultas no presenciales? ¿Está permitido por la ley? Y la respuesta es sí, está permitido por un marco regulatorio que empezó con resoluciones ministeriales para finalmente, creo que en julio o agosto del 2020,
salió la ley que habla sobre telemedicina. Así que los médicos pueden hacer telemedicina. Les voy a mostrar la presentación que traje para compartir con ustedes. ¿Ustedes la ven bien? Bueno, perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, teleasistencia, marco legal y recomendaciones. De eso vamos a hablar. Y como les decía, la teleconsulta o la teleasistencia en la Argentina existe a partir de determinadas resoluciones ministeriales que hablan sobre la teleasistencia o teleconsulta, que es el mano a mano del médico con el paciente, y la telesalud, que es una red de colaboración entre profesionales de la salud e instituciones públicas para optimizar las acciones de gestión en salud, prevención, promoción, asistencia y capacitación. Si ustedes se fijan en la pantalla, la fecha de la resolución que habilita la telesalud, que es esta red de colaboración, es del año 2019, es decir, previa a la pandemia. Nuestras autoridades sanitarias de aquel momento, el Ministerio de Salud o Secretaría de Salud, no me acuerdo cómo se llamaban en el 2019, dispusieron una serie de herramientas como para que empiece a haber este tipo de actividad utilizando la tecnología como una herramienta más. Y después, vamos al párrafo de arriba, en el año 2020 salió la resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, por eso dice SSS, que es de teleasistencia o teleconsulta y es todo servicio asistencial o consulta a distancia, mediante el uso de la tecnología adecuada. Bien, seguimos. ¿Cuál es el marco legal? No lo vamos a repetir, no lo vamos a leer, pero ahí está toda la serie de resoluciones. Lo que sí es interesante es que hay del 2018, del 2019, 2019, 2020, para después sí ya llegar a la ley 27.553. Esta, si quieren, machetéensela, está mal acá en la imagen, es 27553 del año 2020, que establece que se puede usar la tecnología para hacer consultas a distancia. Y esa misma ley, además, cita a la Ley de Derechos del Paciente, que es la Ley 26.529, y la Ley de Protección de Datos Personales, que es la 25.326. Es decir, hablábamos al principio de una primera pregunta. ¿Se puede hacer telemedicina en la Argentina? ¿Los médicos pueden hacer consultas a distancia? Sí. ¿Hay una ley que lo regula? Sí. Pero ojo, esa ley, si bien te dice que sí se puede, también establece ciertos requisitos y te envía a ver esos requisitos para poder hacer telemedicina, y algunos surgen de la Ley de Derechos del Paciente y de la Ley de Datos Personales. Avanzamos. ¿Qué dice la ley 27.553 en la parte que nos interesa? Bueno, en el artículo 1, inciso B, dice: establecer que puedan utilizarse plataformas de teleasistencia en salud en todo el territorio nacional de conformidad con la ley, como decíamos antes, la Ley de Derechos del Paciente y la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Qué más dice? En el artículo 6, incorpora un artículo nuevo en la Ley 17.132, que es la Ley de Ejercicio Legal de la Medicina, que dice lo siguiente: se habilita la modalidad de teleasistencia. ¿Se acuerdan lo que era la teleasistencia? Era el mano a mano entre el médico y el paciente, para el ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración de las mismas, garantizando los derechos establecidos en la Ley de Derechos del Paciente. Y punto, y sigue: la teleasistencia puede desarrollarse solo para prácticas autorizadas a tal fin, de acuerdo a protocolos y plataformas aprobadas para la misma por la autoridad de aplicación. Esta parte del artículo es la que todavía falta reglamentar, y hoy todavía no hay un listado de plataformas autorizadas oficialmente, pero eso no implica que la ley no esté vigente y que se pueda llevar adelante las teleconsultas o las consultas a distancia. En base a lo que dice la ley y a las leyes que nos remite, entonces, ¿cuáles serían los requisitos? Yo les dije que sí, se puede, pero con determinadas condiciones o requisitos. ¿Cuáles serían los requisitos? Según la norma, según las normas, una plataforma aprobada, eso todavía está en veremos. Ahora después capaz que Gabriel nos trae alguna novedad, porque el doctor Barbagallo siempre es el que nos trae novedades con respecto a lo último en telemedicina. Segundo requisito, una historia clínica. Esto de donde surge de la Ley de Derechos del Paciente, que dice que todo acto médico debe ser registrado. Así como un acto médico presencial debe ser registrado en una historia clínica en papel o electrónica o una ficha de consultorio, un acto médico desarrollado a través de una consulta no presencial debe ser registrado y debe haber una historia clínica
que coincidan las fechas, los horarios con esa consulta que ustedes hicieron. Tercer requisito, consentimiento informado. Después vamos a desarrollar un poquito más el tema del consentimiento informado, porque ¿cómo consentimiento informado? ¿Lo tengo que hacer firmar un formulario? No. No se apuren, pero la ley establece que tiene que haber un consentimiento informado. ¿Cómo puede ser ese consentimiento informado? Del consentimiento informado, lo que puedo decirles es que ustedes tienen la obligación, siempre como principio general, de informar al paciente de todo, de cómo se va a desarrollar la consulta, de cuál es su estado de salud, de cuál es el diagnóstico y de cuáles son los tratamientos posibles para su dolencia. Bueno, en este caso, el consentimiento es en relación a que ustedes le tienen que informar al paciente que esta consulta tiene determinados límites y alcances, por ser una consulta no presencial. Por ejemplo, ustedes no pueden palpar el abdomen del paciente, no lo pueden ocultar, no le pueden tomar los signos vitales. Bueno, eso se lo tienen que hacer saber. Con una frase le tienen que explicar que la telemedicina no reemplaza la consulta presencial, sino que es una herramienta más y que esa consulta puede derivar después en la necesidad de una consulta presencial. Cuarto requisito, confidencialidad. Esto surge de la Ley de Derechos del Paciente y también surge de la Ley de Protección de Datos Personales, que es la que habla del quinto requisito, el resguardo de los datos. ¿Qué significa la confidencialidad? Bueno, que en principio esa teleconsulta, esa consulta virtual, no puede llevar donde el médico tenga personas pasando por atrás. Es decir, cuando hablamos de confidencialidad, quiere decir que el ámbito en el que ustedes desarrollan esa teleconsulta tiene que permitir que el paciente esté con ustedes, solo con ustedes en esa entrevista virtual. Cuando hablamos de confidencialidad, también hablamos de que los datos y el resguardo de esos datos, como dice el quinto requisito, esté bajo su custodia. Si estás haciendo telemedicina en tu consultorio, la historia clínica que lleves adelante, la que tengas a partir de estas consultas, ya sea en papel o ya sea que sea una consulta que guardes tus consultas en una historia clínica electrónica, sos el responsable de que esos datos no se filtren. Estos son los requisitos que establece nuestro marco legal vigente en relación a la telemedicina. Una aclaración o algunas aclaraciones en base a lo que venimos diciendo. Primero, la consulta presencial siempre va a ser una consulta que no puede ser reemplazada con una consulta a través de telemedicina. Es decir, como decíamos antes, en una consulta presencial el paciente puede sentir, el médico puede sentir al paciente, puede ver cómo viene caminando, cómo se sienta, los dolores, si manifiesta dolores, le dice párese, acuéstese en la camilla, se va a ver si se puede acostar, si no se puede acostar. El médico puede sentir al paciente en una consulta presencial, puede hacer maniobras semiológicas que por el contrario en una consulta por telemedicina no puede. Entonces, nunca va a reemplazar a la consulta presencial. Es una herramienta más que bien utilizada es maravillosa porque acerca a un médico y a un paciente quizás en momentos o en situaciones en las que no podrían acercarse. Claro, es el tema cómo se vivió en la pandemia y cómo se utilizó y se sigue utilizando la telemedicina un montón para una serie de cosas que quizás de otra manera le evitan al paciente tener que ir hasta el consultorio. Primera aclaración. Segunda aclaración, tiene alcances y limitaciones propias según la especialidad. No es lo mismo escuchar, hablar o darle una charla de telemedicina a un oftalmólogo, a un cirujano o a un obstetra. Cada especialidad, por cómo se fue desarrollando esta herramienta, me han hecho saber que tiene distintas utilidades, en algunos casos mayores y en otros casos menores, como por ejemplo los obstetras que me han dicho, Vadim, yo no puedo reemplazar las consultas que tengo que hacer con una paciente y la revisación que tengo que hacer sobre una embarazada, no la puedo reemplazar nunca con una consulta presencial, con una consulta por telemedicina. Sí puedo hacer consultas en el medio, entre las que están regladas por la obstetricia, o le puedo decir a la paciente que si tiene algún signo o síntoma, nos conectamos y hacemos una teleconsulta, evitándole tener que venir al consultorio, y a partir de esa teleconsulta yo le digo, bueno, entonces adelantemos la cita que tenemos para dentro de 10 días, venite mañana al consultorio. Es decir, tiene alcances y limitaciones propias y según la especialidad. Y la última aclaración, es orientativa, no diagnóstica ni terapéutica, pero hay excepciones. Y les voy a poner un ejemplo. En el caso de los oftalmólogos,
He dado muchas charlas para oftalmólogos y me han dicho, y me han corregido, y yo tomo esas correcciones y me nutro de eso para este tipo de actividades. Me han dicho, mira, Vadim, yo puedo entrevistar a un paciente a través de telemedicina y le puedo pedir estudios complementarios. Y en la segunda entrevista al paciente, yo puedo acceder a esos estudios complementarios, porque puede ser una teleconsulta a través de una especie de videollamada o puede ser a través de una plataforma que es mucho más completo, y el médico recibe los resultados y tiene en la mitad de la pantalla los resultados de esos estudios que le pidió, más la historia clínica, los antecedentes, y al paciente en la otra mitad de la pantalla. Entonces, me han dicho, yo puedo en una primera consulta pedirle estudios, en la segunda consulta ver los estudios, y en la tercera consulta indicarle un tratamiento que se lo pueda aplicar sin que yo esté presente. Por ejemplo, gotitas de tal o cual cosa. Entonces, en algunos casos los oftalmólogos me han dicho, Vadim, para nosotros puede ser diagnóstica y terapéutica. Y en otros casos no. Por ejemplo, un cirujano necesita obligatoriamente palpar el abdomen para llegar a hacer un diagnóstico más allá de los estudios complementarios que le pueda pedir al paciente. Por eso hay que tener la mente abierta, hay que saber que esta es una herramienta fantástica, fabulosa, que bien utilizada es beneficiosa para el médico y es beneficiosa para el paciente, y aparte le permite a una persona que está en Belén, Catamarca, hacer una interconsulta con un ultra especialista del Garrahan, del Gutiérrez o del Elizalde. Es decir, que nos abre un montón de posibilidades. Así que, repito, bien utilizada es fabulosa. Recomendaciones en base a los requisitos de la ley y en base a las aclaraciones. Estas recomendaciones: llevar un registro detallado de cada consulta. Como la ley nos obliga, tenemos que tener una historia clínica y cada vez, primero, si es la primera vez, abrir una historia clínica con todos los antecedentes del paciente. Saber a dónde está el paciente. En salud mental, por ejemplo, una recomendación que yo doy siempre es: señores, ustedes tienen que saber el domicilio donde está el paciente. Tienen que estar seguros que ese sea el paciente. Tienen que saber si el paciente tiene algún tipo de prestador, por ejemplo, si tiene una medicina prepaga que le sirve de red, si tiene una obra social o si tiene el servicio de salud pública. Porque si el paciente de salud mental, el paciente psiquiátrico, se descompensa en medio de la entrevista, el psiquiatra, ¿qué hace? Se queda al otro lado mirando, viendo cómo el paciente se descompensa y no puede activar ningún botón, ningún protocolo para que ese paciente sea asistido inmediatamente por un servicio de urgencias psiquiátricas. Entonces, tiene que tener un registro detallado, tiene que estar la identificación de quién es ese paciente, tiene que saber dónde está ese paciente y tiene que tener un backup, porque si se corta, como se me cortó a mí recién, la imagen por un momento puede ser una situación difícil de salir adelante, así que tiene que tener un backup, un teléfono, alguna forma de comunicarse con ese paciente con el que estaba haciendo la entrevista. Segunda recomendación, como decíamos antes, porque es un requisito de la ley, además, informar al paciente que esto tiene determinados límites y alcances, que el paciente no tiene por qué saberlo. Es decir, nosotros no podemos partir de la base de que el paciente sabe que esta es una consulta que tiene más limitaciones que otra. El paciente puede pensar, sobre todo, yo les digo, hay todo tipo de público y hay pacientes y hay gente que puede pensar que con esto reemplaza una consulta presencial. Bueno, hay que informarle que no la reemplaza, hay que darle pautas de alarma, como dice la tercera recomendación, hay que brindarlas y anotarlas. Hay que anotar que se le dijo al paciente que si ese dolor no cesaba, que si esa falta de aire, esa sensación de falta de aire no cedía después de las recomendaciones que ustedes le dieron, de las indicaciones que le dieron, tenía que acercarse a una guardia o volver a llamarlos por teléfono, etcétera, etcétera. Con el tema del teléfono y del WhatsApp es muy importante, lo cuelo en esta charla, porque hoy en día el celular es una herramienta que todos utilizamos y la mensajería instantánea, la más utilizada generalmente WhatsApp o Telegram también, y los médicos reciben muchas consultas por WhatsApp. Ojo, eso hay que acotarlo también, ¿eh? Si uno le da el celular al paciente, le tiene que aclarar y tiene que anotar en la historia clínica si se lo dio porque brinda un servicio de urgencias o no, porque la cosa cambia mucho. Después te llaman el fin de semana y vos decís, ¿qué hago? ¿Le contesto o no le contesto? Bueno, entonces, si le vas a dar tu teléfono celular a un paciente, tenés que anotar en la historia clínica que le dijiste para qué se lo diste. Si se lo diste para urgencias, si se lo diste para que saque turnos, si se lo diste para que te pase el resultado de un laboratorio porque vos prestaste ese consentimiento o no, ¿ok? Entonces es muy importante dejar las cosas claras, porque ustedes habrán notado
que la justicia y el derecho cada vez se mete más en el mundo de la medicina. Bueno, esto es por un montón de causas. No viene al caso en esta charla abrumarlos con tanta información, pero es un diagnóstico que les puedo asegurar que lo compartimos todos y después, bueno, lo hablamos en la parte de preguntas y respuestas. Pero cada vez más el mundo del derecho se mete en el mundo de la medicina. Hoy un médico cuando está frente a un paciente está pensando en el paciente y si no habrá una ley en relación a este tipo de casos y cómo tiene que actuar él en base a esa ley. Entonces, es muy importante que todo quede registrado, porque el derecho a la salud del paciente hoy, además de ser el derecho a ser asistido, diagnosticado, tratado, es el derecho a ser informado. Y la única manera que ustedes tienen de probar que lo informaron al paciente de todo es si lo registran. Si lo registran. Entonces, ¿qué se debe registrar? Datos del paciente, consentimiento informado, motivos de consulta, recomendaciones y pautas de alarma. Les dije al principio de la charla, y con esto voy cerrando ya para respetar los tiempos, que en la Argentina la ley dice que todo acto médico requiere consentimiento informado. Pero tenemos dos tipos de consentimiento, porque si no todos me dicen, por una consulta sonsa también tengo que hacer firmar el consentimiento informado. No. La ley argentina establece el consentimiento informado verbal y el consentimiento informado por escrito. El escrito es solamente para muy pocos casos, y lo dice la ley cuáles son esos casos. Dice que es para internación, para intervenciones quirúrgicas, para procedimientos diagnósticos riesgosos o invasivos, para procedimientos terapéuticos riesgosos o invasivos, la revocación de todo tipo de consentimiento verbal o escrito y para las interrupciones del embarazo. Es decir, fuera de eso, esos casos van con el formulario que debe contener todo, ¿no? El estado de salud, las características, el diagnóstico, lo que se espera de ese tratamiento, los riesgos, los efectos adversos, etcétera, etcétera. Todo. El resto de los actos médicos, que son muchos más que esos 6 casos, esos van con consentimiento verbal. La telemedicina no está dentro de esos 6 casos, así que vos le tenés que tomar el consentimiento al paciente de manera verbal y anotar en tu historia clínica, en tu ficha de consultorio, en tu historia clínica electrónica, que el paciente prestó su consentimiento de manera verbal y que se le explicaron los límites y los alcances de una consulta a través de telemedicina. Acá están los casos en los que el consentimiento tiene que ser por escrito y cerramos la charla y dejamos de compartir pantalla. No sé si me ven ahora solo a mí y dejamos de compartir pantalla. Este es el marco legal, las normas que le permiten a un médico hacer consultas de telemedicina. Ahora vamos a escuchar a Gabriel Barbagallo, que es una de las personas que fue uno de los que permitieron que hoy se haga la telemedicina en Argentina, porque es médico, porque tiene mucha experiencia y porque, bueno, ha participado de manera activa antes de la ley, seguramente en la sanción de la ley, y después de la ley es una persona valiosísima para este tipo de actividad médica. Le paso la pelota a Gabriel y yo me apago mi cámara, pero me quedo para escucharlo porque siempre es un placer. Bueno, muchísimas gracias, Vadim. Vamos a presentar al doctor Gabriel Barbagallo. Para mí es un placer porque trabajé con él, porque es un amigo, porque aprendí mucho, y porque está acá con nosotros para transmitirnos su experiencia. Él es médico de la Universidad de Buenos Aires, es el gerente de Relaciones Institucionales de OSDE, es el primer presidente de la Asociación Civil de Telemedicina de la República Argentina, y esos títulos los va a tener siempre. Nos va a compartir su experiencia. Lo único que les recuerdo antes de que él comience es que por favor empiecen a enviar las preguntas que seguro tienen. Todo tipo de preguntas son bienvenidas, tienen el chat, para que cuando Gabriel finalice tengamos la oportunidad de tener las respuestas de los expertos. Gracias y los dejo con Gabriel. Muchas gracias a la Asociación de Medicina Respiratoria, a Muriel y a Patri, obviamente, a la doctora Patricia Arús, que la conozco hace tiempo. Así que muchas gracias por esta invitación. Y qué pedazo de presentador que tuve, ¿no? Que es Vadim, que la verdad que es uno de los pocos abogados que quiero, pero es un chiste y él sabe que es una broma. Yo creo que Vadim lo explicó muy bien. La telemedicina, si bien se hizo muy visible en la pandemia, nosotros veníamos rescatándola y charlando de este tema
En mi caso, a partir del 2015, tengo que reconocer que el desarrollo de la telemedicina en la empresa donde yo me desempeño tenía más un carácter de un nuevo servicio, o sea, un servicio diferencial, competitivo, si se quiere hasta una herramienta de marketing para poder captar empresas que estaban en situaciones desfavorables, en mineras, en represas hidroeléctricas, etcétera, hasta que llegó la pandemia. Pero el análisis que habíamos hecho en ese momento, por eso quiero compartir la pantalla. Espere que vamos al principio. Bien. Alguien en una reunión planteó lo que era la telemedicina, entonces fuimos a buscar el significado o cuál es el concepto de la telemedicina. Y para la Organización Mundial de la Salud, la telemedicina es la prestación de servicios. Yo acá quiero hacer una pequeña corrección. Telemedicina no es sinónimo de teleconsulta. La teleconsulta es solo una pequeña y aislada prestación que forma parte de la telemedicina, que a su vez forma parte del mundo de la salud digital. La telemedicina es un concepto mucho más amplio y la teleconsulta es la única que siempre está en esa duda de lo permitido y no permitido, de lo legal y no legal, de lo regulado y no regulado, de lo ético y no ético. Pero hay infinidad de prácticas que forman parte de la telemedicina y que realmente están incorporadas desde hace tiempo o que se van incorporando paulatinamente sin demasiada discusión. Porque telemedicina es cualquier prestación de servicio de salud a través de tecnologías de la información y la comunicación, lo que ellos llaman TICs, en la que la distancia es un factor crítico, dice la Organización Mundial de la Salud. Y yo me permito, con mucha humildad, poner en tela de juicio la palabra la distancia. Yo creo que acá el factor crítico es el acceso. La pandemia lo puso muy en claro. En la pandemia teníamos dificultad en el acceso. Una persona que vive lejos tiene dificultad en el acceso. No importa si vive muy lejos, puede vivir lejos y estar cerca del mejor centro de atención, el mejor centro médico. Con lo cual, insisto, tenemos que empezar a entender que la telemedicina es una invalorable herramienta cuando lo crítico es el acceso a la prestación de calidad y no tanto la distancia. Pues yo me voy a permitir hacer 3 abordajes del tema. Uno que tiene que ver con lo sanitario, otro que tiene que ver con lo legal, no es mucho más de lo que dijo Vadim, y otro que tiene que ver con un abordaje de tipo ético. Nosotros cuando empezamos a estudiar la telemedicina, el análisis que habíamos hecho era más o menos cómo venía evolucionando, estamos hablando antes de la pandemia, ya por el 2015, cómo venía evolucionando la población. Y todos sabemos que la población va envejeciendo. El mundo esto es a raíz de que la mortalidad, esto es una gran noticia, está disminuyendo de la mano también de una disminución de la natalidad. Esto hace que nazcan menos chicos, mueran menos ancianos, por lo tanto la gente vive más tiempo, pero eso lo hace también a expensas de arrastrar detrás de sí enfermedades crónicas. Muchas de las enfermedades que antes eran que antes eran mortales, ahora se transformaron en crónicas. Y esto, con la menor natalidad y la menor tasa de recambio, esto es una característica demográfica más fuertemente vista en los países más desarrollados, hace que el mundo vaya hacia una situación donde cada vez haya más gente anciana, crónicamente enferma y por sobre todas las cosas sola. La soledad va a ser un tema sanitario que nos va a marcar la agenda en los próximos años y aquí es donde la telemedicina también tiene que jugar un papel clave. ¿Por qué? Porque vamos a tener poblaciones, insisto, muy añosas y muy vulnerables. Esto además es empeorado, si se quiere, porque el mundo se sigue concentrando en los grandes centros urbanos, lo que genera una muy marcada inequidad entre las personas que viven en un lugar o que viven en otro. El doctor Rubén Torres, el ex rector de la Universidad de Salud, siempre decía que el futuro sanitario de cada una de las personas en Argentina estaba más que con el código genético, estaba marcada por el código postal, o sea, estaba más marcada por el lugar donde nacía que por sus características hereditarias. Y otro tema también importante que pusimos en juego a la hora de hablar de la telemedicina es la obsolescencia del conocimiento.
el conocimiento, particularmente el conocimiento médico, cada vez dura menos. Se considera que, para que tengan una idea, un directivo de Google hace un tiempo había llegado a la conclusión que todo el conocimiento médico, perdón, todo el conocimiento general, no médico, acumulado hasta el año 2003, ocupaba 6 exabytes. Un exabyte son 100.000 millones de gigas. Y eso estaba, 6 de ellos ocupaban todo el conocimiento que la humanidad acumulaba hasta el año 2003. Y hoy esa misma cantidad, o sea, 6 exabytes de conocimiento, se generan cada 2 días. Por lo tanto, la transmisión del conocimiento requiere de herramientas mucho más ágiles, mucho más veloces para poder llegar a cada uno de los destinatarios. De hecho, lo que estamos haciendo ahora es una herramienta de telemedicina que tiene que ver con la capacitación o con la actualización o con la curiosidad que pueden tener colegas médicos respecto de un tema que anteriormente había que movilizarse, había que ir hacia un lugar, había que estacionar el auto, había que entrar en un auditorio, había que escuchar, etcétera, etcétera, etcétera. Ni que hablar de los congresos. O sea que también la telemedicina llegó a lo que es la capacitación y la educación médica a distancia. Por eso les decía, no es solamente la teleconsulta, la telemedicina. La teleconsulta es una herramienta muy importante, Vadim lo explicó muy bien, que no viene a reemplazar a la consulta médica, es un complemento. Nosotros hemos tenido discusiones de lo más variadas antes de la pandemia. He recibido conceptos hasta agraviantes de gente que me decía que nosotros queríamos destruir el trabajo médico, lo mismo que después de la pandemia o durante la pandemia también necesitaban, con justa razón, seguir trabajando a través de plataformas de teleconsulta. Nosotros le explicábamos que nosotros no poníamos en duda, primero, que la teleconsulta la tenía que hacer un profesional médico, segundo, que tenía que pagarse, y tercero, que no venía a reemplazar, sino que venía a complementar o llegar a lugares donde la consulta clásica y presencial no podía llegar, ya sea por razones de distancia o también por razones de tiempo. Porque otra discusión que también se daba, decía, bueno, la teleconsulta la vamos a aprobar, pero siempre y cuando antes hubiera habido una consulta presencial. O sea, que solamente la teleconsulta era una consulta ulterior, en todo caso que el médico ya conocía al paciente. Error. Nosotros le explicábamos que eso sí está bien, eso puede ser. Un poco lo explicó antes Vadim, donde explicaba el caso de los oftalmólogos, que lo ven por primera vez y luego las consultas ulteriores se hacen de manera virtual. Pero también yo puedo tener una consulta que me llaman con una urgencia que está a cierta distancia y yo puedo de antemano, mientras llega la urgencia a domicilio, ir monitoreando y hacerle coaching a la persona hasta tanto llegue la ambulancia para tratar de mantener con vida a esa persona, y eso lo puedo hacer con telemedicina. Hemos tenido casos donde se ha hecho RCP con un coaching a distancia mientras llegó la ambulancia. O sea, que esto de decir que es antes o después no tiene sentido. Lo que tenemos que hacer es saber utilizar cada una de las herramientas en tanto y en cuanto las tengamos disponibles, pero no negar la existencia de la telemedicina. Insisto, la teleconsulta es solo una de las herramientas o de las, si bien digo, las herramientas que cuenta la telemedicina, pero fíjense, hay una gran horizonte y un gran desafío en los próximos años que tiene que ver con lo que había al principio, que son con las vulnerabilidades de las próximas generaciones, y que tiene que ver con el monitoreo de estas poblaciones vulnerables. No vamos a tener cómo cuidar a las personas que están en soledad, ancianas, adultos mayores con enfermedades crónicas, porque la capacidad digamos, la capacidad familiar del cuidado de estas personas cada vez va a ser disminuida. Ya la familia tiene otros formatos, hay muchas familias de una sola persona o de 2 personas con pocos hijos, con lo cual tenemos que trabajar, por un lado, fuertemente en la creación de una nueva profesión que es el de cuidador, y por otro lado, en el desarrollo tecnológico de herramientas que permitan tener todos los alertas necesarios para que estas personas vulnerables tengan rápida atención en el caso que tengan algún evento o algún hecho agudo. Y para eso se necesitan desarrollos de monitoreo de estas poblaciones, y eso también es telemedicina. Ni que hablar del sistema de segunda opinión. Nosotros tenemos un país que tiene 2.500 aproximadamente kilómetros cuadrados, de los cuales el 75% están concentrados en 4 ciudades. Tenemos extensísimas zonas muy despobladas, con muy poca desarrollo de capacidad instalada de tipo de salud médica de calidad,
Y mucha de esta gente se viven trasladando de un lado a otro, buscando consultas de segunda opinión o de especialidades. ¿Por qué no la podemos hacer desde un profesional, de un médico generalista que está en un lugar periférico, a un médico súper especialista que está en un lugar central, sin necesidad de que el paciente tenga que trasladarse de un lado a otro? Y eso también es telemedicina. Ni que hablar de los sistemas de telestroke. En el mundo ya están desarrollados. El stroke es el accidente cerebrovascular, que cambió el concepto a partir de ese momento. En ese momento había que trasladarlo rápidamente hasta un lugar para hacerle el estudio y donde tenga un sistema para un trombolítico para tratar de disolver el coágulo en caso que sea un ACV isquémico. Hoy cambió, hoy lo que se hace es tener un sistema de teleatención, que el paciente donde esté se puede hacer el estudio, la resonancia, la tomografía, determinar que esa persona tenga un cuadro isquémico, o diferenciarlo de un hemorrágico, gotearlo en ese lugar con un trombolítico y luego trasladarlo. Ese concepto se modificó a partir de la telemedicina, en este caso en telestroke. El mismo concepto para el infarto de miocardio. Todas las herramientas de teleeducación son herramientas de telemedicina. Todos los sistemas de transporte de imágenes, salvo sean imágenes, diagnóstico por imágenes o en la anatomía patológica, permite concentrar en los laboratorios o en los centros de diagnóstico más importantes una gran cantidad de imágenes. ¿Qué necesidad hay de que se traslade el paciente? Se puede trasladar la imagen y tener un gran centro de diagnóstico. Ni que hablar los pases de sala. El Hospital Garrahan, que fue pionero en telemedicina mucho antes de la pandemia, compartía los pases de sala de todos los hospitales pediátricos que existen en el país. Los hospitales pediátricos son muy comunes en el centro y el norte del país nuestro, y no tanto en la Patagonia, donde están más incorporados a las clínicas o a los hospitales generales. Y el Hospital Garrahan compartía los pases de sala junto con ellos y daba realmente un aporte de calidad a esos pases de sala y muchas veces resolvía con consultas de segunda opinión sin necesidad de tener que trasladar al paciente hacia el Garrahan o hacia alguno de los hospitales pediátricos de la ciudad de Buenos Aires. Por eso, ¿qué le aportó la telemedicina a la medicina que ya teníamos? Es más accesible porque atiende más cantidad de gente. Espero que voy mirando el reloj, gracias. Es más rápida, o sea, es más ágil porque permite llegar más rápido. Es ubicua porque debe llegar a todas partes del país. Lo único que se necesita es tener acceso a la web, ya sea por un Wi-Fi o por 4G o 5G. Es costo efectiva y no porque se ahorra los honorarios del médico, sino porque se ahorra todos los gastos de traslado y en el caso de la pandemia todo el uso de equipos de protección personal. Es sanitaria porque en el caso de la pandemia evitaba que la persona que pueda entrar en el domicilio sea la agente de transmisión del virus. Y otra cosa importante es que es absolutamente sustentable. Nosotros en OSDE, con la cantidad de videoconsultas que habíamos hecho en los primeros 6 meses, más o menos, ahorramos lo que gasta en combustible un auto en dar 5 vueltas al mundo. Estas son toneladas y toneladas de dióxido de carbono que se evitan volcar hacia el medio ambiente y ya el mundo no se puede hacer el distraído en este tema y las empresas tienen que ser, desde el punto de vista de la sustentabilidad, responsable para tratar de no generar más efecto invernadero del que ya la Tierra tiene. Insisto, esto no es reemplazar una consulta que debe hacerse. Cuando un paciente tiene un traumatismo del cráneo, ese paciente tiene que ser visto rápidamente por un profesional en el lugar que sea, ya sea ahí o trasladarlo a un centro de atención especializada, lo mismo si tiene un dolor en el pecho, pero hay muchas consultas que pueden resolverse sin el traslado del paciente y esto creo que es lo que la telemedicina puso sobre la superficie durante la pandemia y digamos que derrotó todo tipo de controversias que venían frenando y bueno, estamos en Argentina donde siempre cada tema es motivo de una discusión mucho más profunda. Tampoco creo, y eso que no yo fui el primer presidente de la asociación, la medicina no es que sirve para todo y ahora todo se hace por telemedicina, como algunos creen. Me dicen, no, yo ya no quiero más tener consultorio, hago todo por la plataforma. Tampoco es así. Insisto, la mejor manera de hacer medicina es como aprendimos todos en la Facultad de Medicina y esto lo único que hace es agregar una nueva prestación. Yo siempre pongo el ejemplo del estetoscopio. El estetoscopio nace casi de casualidad para interponer, para que el médico no apoye su cara, su oreja en el pecho de las mujeres. Se hizo como un hecho más de pudor para separar esa situación y con un cono, el famoso Lenec, pudo escuchar la entrada de aire en los pulmones de una señora sin apoyar su oreja en la espalda.
Nosotros cuando estudiábamos semiología, ustedes que son neumonólogos, muchos que tengan mi edad seguramente recordarán el uso de la pañoleta, que se escuchaba muy bien. Luego fue reemplazada, no en nuestra época, ya venía reemplazada, digamos, ya el estetoscopio existía, y hoy ya tenemos estetoscopio de tipo Bluetooth, donde se puede apoyar un estetoscopio en el cuerpo de una persona en cualquier lugar del mundo y escucharse con absoluta nitidez en otra parte del mundo. Esto quiere decir que al ENEP le han dicho de todo, mentiroso, embustero, farabute, lo que se les ocurra, y él sin darse cuenta y sin conocerlo, dio el puntapié inicial para lo que es el diagnóstico inmediato. O sea, él interpuso una tecnología entre el cuerpo del paciente y los sentidos del profesional. Y esto es exactamente lo mismo. La telemedicina es interponer una tecnología entre el paciente y los sentidos del profesional. E insisto, siempre dejando en claro que esto no es la totalidad ni la panacea de la medicina. Es una herramienta más que junto con el profesional, la herramienta y el proceso, que esto es lo más importante, armar correctamente el proceso de atención por telemedicina, hacen esta triada imprescindible en la atención médica. Fortalezas, mejora el acceso, permite integración público-privada en lugares donde hay solamente un prestador, moderniza la prestación, es más sustentable, como expliqué, y va a favor de la equidad. Debilidades, obviamente tiene una curva de aprendizaje que hay que atravesar, requiere de ajustes, es sensible a los distintos modelos sanitarios. La Argentina tiene el problema de tener un modelo sanitario y de tener 24 ministros de salud en todo el país y que cada provincia, al estar delegado en su federalismo, tiene una forma distinta de proveer salud, y esto nos genera un problema serio que tiene que ver más que nada con la jurisdiccionalidad. Yo pensé que Vadim lo iba a tocar, pero realmente es un problema serio, porque la jurisdiccionalidad nos trae un freno, porque los médicos estamos habilitados a atender en un lugar y no estamos en otro, pero acá vamos a ver la situación donde el médico está en un distrito y el paciente está en otro, y no sabemos bien todavía dónde se realiza la prestación. Gran parte de la literatura dice que la prestación se realiza donde está el paciente, otra menor dice que es donde se emite la opinión del profesional, pero ahí hay un gris que tenemos que resolver y en poco tiempo. Lo mismo que la interoperabilidad. Todos hablamos de historia clínica electrónica o de telemedicina, pero el mundo, ya no es solo un tema argentino, no puede resolver la interoperabilidad. Lo que las empresas de celulares lograron teniendo una sola antena para todos, en salud va a ser muy complicado que todos tengamos una historia clínica, porque el secreto y la fortaleza de una historia clínica electrónica es que esa historia la aporte el paciente y la lleve a todos los lugares y habilite a quien quiera. Si vos tenés una historia clínica en el hospital italiano, otra que es de OSDE, otra que es del IOMA y otra que es del PAMI, no tiene sentido. La verdad que la historia clínica pierde su principal elemento, que es la portabilidad. ¿Cuáles las oportunidades? Obviamente la pandemia fue una oportunidad de la telemedicina, que la inversión se puede hacer de manera incremental, no hace falta hacer una gran inversión inicial, y que es una nueva fuente laboral. Realmente nosotros hemos tenido que contratar durante la pandemia una cantidad importante de médicos para hacer consultas virtuales, porque era la única forma de resolver este problema, en este caso en detrimento de las empresas de ambulancia o las empresas de emergencia. ¿Cuáles son las amenazas? Siempre la gremial, está bien, nosotros no podemos vulnerar derechos de los trabajadores de la salud, el miedo al cambio que pasa cada vez que aparece una innovación y el pensamiento conservador, que es el más difícil de superar. ¿Cuál es el abordaje legal? Esto es algo que le quiero mostrar. Esto es más o menos una línea de tiempo, desde el año 400 a.C., Hipócrates, fundador de la medicina occidental, hasta la actualidad se consideran más o menos 2.000, 2.500 años. Fíjense que la electricidad se descubrió, se inventó en 1752 y rápidamente, unos años después, ya estaba inventado el electroshock, como dice acá abajo. Y aquí tienen todos, por encima de esta línea de tiempo, distintos descubrimientos e inventos, y por debajo distintas aplicaciones en la salud. Para que tengan una idea, la ley del ejercicio profesional, que es la 17.132 que rige en la Argentina, al menos hasta la ley de teleasistencia del año pasado, es del año 1967, con lo cual el hombre no había llegado a la luna, habían matado al Che Guevara en ese momento, los Beatles habían sacado el Sargento Pepper, más o menos para los que tienen más años como yo. Entonces era imposible que en ese momento se hablara de telemedicina, y por eso hasta esta ley hoy tuvo que ocurrir una pandemia para que nos pongamos de acuerdo y digamos, muchachos, no hay solamente una forma de atender que es al lado de la cama o en un consultorio, sino que también puede ser a distancia, y esto pasó
con algunos matices, con la ley 27.553 que nombraba Badín recién. Pero seguimos teniendo una ley de ejercicio profesional que es del año 1967. Este es lo mostró también la doctora Aruja al principio, más o menos un cuerpo de regulaciones. Lo más importante que quiero mostrar es acá abajo la resolución 696 del Ministerio que habilitó las recetas digitalizadas. Insisto que son digitalizadas, son capturas de pantalla de una receta, algo absolutamente vulnerable y poco tecnológico. Es una foto de una receta, no es una receta electrónica. Y la resolución 282 de la Superintendencia que habilitó el uso de plataformas de teleasistencia en la emergencia COVID. Todo esto puede ser más o menos reemplazado por la ley 27.553, que es la que nombró Badín y nombré yo recién, que habilita tanto las recetas electrónicas como el uso de plataformas, que, insisto, no fue reglamentada, con más de un año ya de vigencia. No fue reglamentada, y además cada provincia, una vez que pasa esto, les agarra, es como la compulsión de generar su propia ley. Entonces la Ciudad de Buenos Aires, su propia ley de teleasistencia, las distintas provincias lo mismo. Un senador, que era el presidente de la Comisión de Salud, también empezó con un proyecto de ley para tener una ley distinta de teleasistencia. ¿Con esto qué quiero decir? Que lamentablemente, especialmente en salud en Argentina, las leyes se van formando como la mamushka. Hay una chiquita, de rato una ley que la cubre, de rato otra ley que la va cubriendo, otra ley que la va cubriendo, sin ir resolviendo los problemas anteriores. Pero muchas de las cosas que en telemedicina se realizan ya estaban más o menos reguladas, que tiene que ver con la protección de datos, con la firma digital, con los derechos del paciente y con las recomendaciones que el Ministerio o Secretaría de Salud en el año 2019 ya había elaborado y puesto en marcha. ¿Cuáles son los desafíos? Como les decía, la interoperabilidad. Este es un problema serio. Y países desarrollados como Canadá, Australia, incluso Estados Unidos, no tienen resuelto cómo interoperan los distintos sistemas para que la historia clínica sea única y portable por el afiliado. El gran problema de la telemedicina a resolver es la jurisdiccionalidad, porque el tema de los seguros ya está claro que el seguro de mala praxis alcanza las prácticas de telemedicina, que la práctica debe ser remunerada como corresponde y como cualquier forma de remuneración de cualquier práctica de la prestación médica, que deben certificarse tanto actores como tecnologías, que deben evaluarse los aspectos éticos como en cualquier prestación médica y la regulación que tiene que ver con lo que dije recién. Caminos posibles para el tema de la jurisdiccionalidad. Habrá que modificar la ley de ejercicio profesional, lo veo difícil. La matriculación por provincias es un derecho que no creo que la provincia delegue o entregue. Regular la actividad como actividad desde el Ministerio de Salud. Promover una ley de telemedicina y telesalud que supere, pero que vea este tema, el de la jurisdiccionalidad. Tener una matrícula federal exclusivamente para hacer telemedicina. Alcanzar una salud de ley digital que englobe toda esta actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no podemos hacer es decir, esto entonces no lo hagamos y sigamos como hasta ahora, porque la experiencia nos dice que las cosas se hacen igual. Y lo peor que nos puede pasar, que en cualquier país limítrofe, ya sea en Encarnación, en Antofagasta, o en Bolivia, o en cualquier lugar, nos pongan un centro de atención y desde ahí atiendan a las personas que viven en Argentina, porque ahí no lo vamos a poder evitar. Entonces, sin vulnerar derechos de tipo gremial ni profesional, tratemos de buscar una solución al tema de la jurisdiccionalidad, porque estoy seguro que Badín, si bien no lo dijo, sabe que ese es un grano que tenemos todos y que es una espada de Damocles que los profesionales tenemos si tenemos que atender un paciente que no está en la misma jurisdicción donde yo estoy habilitado a ejercer la profesión. La historia clínica tiene un código ética de la AMA que tiene que ser inviolable, que tiene que dar garantías, que es confidencial, secuencialidad, o sea, como cualquier historia clínica. Temporalidad, debe estar disponible rápidamente, ser íntegra, durable y transportable. Esto quizás sea lo más importante, que puede ser transportada por cualquier lugar, que el paciente la puede transportar a donde esté y que la puede imprimir fácilmente. Y hay el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, habló de funcionalidades claves que tiene que tener la historia clínica electrónica, acceso inmediato, administrar los resultados, los exámenes complementarios, las prescripciones, que sea soporte para la toma de decisiones, para los pacientes y para los procesos administrativos, que genere reportes y que obviamente la conectividad y la comunicación sea de tipo electrónica. Esto ya está escrito, esto no hay que darle demasiadas vueltas, insisto, el tema de la historia clínica electrónica
es un tema más tecnológico y que tiene que ver con estructural. Es muy difícil que todos los sistemas de salud, en un sistema tan fragmentado como es el argentino, se ponga de acuerdo para que todos tengamos la misma historia clínica. Permítanme, soy bastante escéptico que esto llegue a tener el resultado esperado. Esto ya lo dijeron, son los artículos de la ley de teleasistencia que se modificaron, que se habilita la modalidad de teleasistencia, que se habilita la prescripción de recetas electrónicas y que se habilita las sesiones del psicólogo para hacerlos de manera virtual. Esto está en la ley 27.553, modifica aquella ley, los artículos de aquella ley que sigue vigente del año 1967, creo que este sí es un buen avance. El abordaje ético. Cuando uno tiene una innovación, y vamos terminando, lo primero que tiene es resistencia al cambio y tiene que superar barreras, las regulatorias, que es un poco lo que venimos hablando, las culturales, que son las más difíciles de superar, las profesionales, las económicas y presupuestarias, y las tecnológicas, que tienen más que ver con un desarrollo. Las barreras están hechas para ser superadas y los límites están hechos para ser respetados. El único límite que tiene la telemedicina es el límite ético. Cuando querían hacer una ley que ponía lo limitaba de un lado, limitaba del otro, lo más probable es que en pocos años la ley quedaba siendo obsoleta y esa ley terminaba siendo un corsé para el ejercicio profesional. Cuando una persona, un médico clínico, atiende a un paciente y considera que su especialidad no lo puede resolver, lo tiene que derivar a un especialista determinado o lo tiene que derivar a un especialista quirúrgico, ese es un límite ético que el profesional conoce. Cuando un médico está haciendo una cirugía laparoscópica y tiene que transformarla en una cirugía a cielo abierto, ese es un límite que también es un límite que el profesional debe conocer. Cuando un médico está atendiendo por vía virtual, por un canal virtual, a una persona y entiende que eso no le es suficiente y tiene que bien o ir un médico a verlo o esa persona trasladarse a un lugar físicamente, es el límite ético. Decir qué cosa tiene que hacer cada médico es como explicarle por dónde tiene que pasar el bisturí o cómo mover las manos cuando está percutiendo un tórax. Digo porque son cosas que se plantearon en algún momento. Insisto, las barreras deben ser superadas, los límites deben ser respetados. Para terminar, la telemedicina es una herramienta que genera equidad. Equidad no es darle a todos lo mismo, eso es igualdad, sino darle a cada uno lo que necesita. Y si bien no va a resolver el problema de la inequidad de un país extenso y heterogéneo como el nuestro, permite llegar de alguna manera a lugares donde de otra manera no se puede llegar. Y desde ahí hay que entender lo que va a favor de la equidad. Si a mí me permite llegar a una altura en una minera en la Puna de Atacama, o me permite, como hacen en Perú, llegar a las poblaciones aborígenes con un iPad donde le dicen a cada uno de los pacientes cómo tomar la medicación, y eso también es telemedicina, o me permite llegar a la Antártida y darle soporte a la toma de decisiones a los médicos que están ahí en el medio de las bases, de la base Marambio, de las bases de la Antártida, eso es mejorarle el acceso a la medicina de calidad y ir a favor de la equidad. Ya lo decía Charles Caleb Colton, dice: el derecho, hablando de leyes, y la equidad son dos cosas que Dios ha unido, pero que el hombre ha separado. Por eso muchas veces, atención, que las leyes parecen ir a favor de la equidad, pero terminan generando un problema mayor que el que ya teníamos antes. Así que hay que ser muy cuidadoso porque a veces en la redacción de las leyes encontramos una trampa que no vemos al principio y terminamos en una encerrona difícil de salir. Pero lo que dijo Víctor Hugo, que la primera igualdad es la equidad. Así que yo me quedo ahora con Vadim para escuchar las preguntas. Le agradezco nuevamente a la asociación y a la doctora Patricia, amiga, y a Muriel por esta invitación. Muchísimas gracias, gracias a los dos. Bueno, tenemos ya algunas preguntas. Yo voy a hacer uno o dos comentarios para habilitar a todos que empiecen a enviar sus preguntas, que seguro hay un montón. Uno de los primeros comentarios en relación a una pregunta que ahora voy a hacer es, me pasó con el comienzo de la pandemia aprender de un amigo. Después los que me conocen me mandan un chat privado si quieren, pero yo me compré un chip, me dijeron 50 pesos sale,
se lo puse a mi teléfono, le saqué el anterior, me bajé un WhatsApp Business y armé respuestas preformateadas. No utilizo en general mi número de teléfono particular, o sea, en un dispositivo tengo 2 chips, con un WhatsApp, que es un WhatsApp Business, que tiene todo tipo de respuestas, vale decir, atiendo de lunes a viernes, no estoy disponible, el horario es tal, mi consulta es tal, o sea, automáticamente sale una respuesta. Este es el primer aviso. El segundo aviso es los que estamos en AMR, algunos tuvimos consultorio móvil, es una plataforma, como tantas, pero esta tiene un chat interactivo, es una de las tantas que cumple los requisitos establecidos, con lo cual a mí que había trabajado, como dijo Gabriel, en poblaciones cautivas, en OSDE en su momento, cosa que era muy sencillo porque teníamos un enfermero que nos pasaba los datos de los mineros, por ejemplo, me resultó un poquito más fácil comenzar a hacer teleconsultas, que es lo que estoy haciendo. Respecto de esto, bueno, tenemos algunas preguntas. La primera la hace una muy amiga, ella es hematóloga, queríamos saber si no somos todos neumonólogos, para Vadim. Cuando un paciente tiene nuestro teléfono, porque lo usamos para la videoconsulta, y no le especificamos las limitaciones, por ejemplo, que en qué momento debe enviar estudios, etcétera, tenemos la obligación de responderle siempre. Vale decir, el paciente tiene nuestro teléfono y automáticamente lo guarda, cosa que pasa, ¿no? Lo guarda, en todo momento nos manda mensajes. ¿Tenemos la obligación de responderle? A ver, no hay ninguna norma que establezca la obligatoriedad de responder en todos los casos, pero sería poco prudente de mi parte decir que en todos los casos te tenés que manejar igual. Si le diste tu teléfono, si tiene tu teléfono y alguna vez estableciste un diálogo, es decir, si en algún momento hay un ida y vuelta, yo te recomiendo que empieces a utilizar algún tipo de respuesta automática o que en el estado, viste que hay un lugar donde se pone estado, pongas un horario donde podés recibir consultas o no. Es decir, no hay una norma que diga que vos estás obligada, pero me ha tocado participar de casos en donde el reproche hacia el médico fue, pero escúcheme, usted le respondió en otras oportunidades mensajes, en este caso, ¿por qué no le respondió que concurra a una guardia? Es un tema que no es menor, por eso mi recomendación es empezar a poner límites y a acotar para qué casos le das el celular a un paciente. No hay ninguna ley que te obligue a contestar mensajes los 7 días o inclusive a contestarle, pero cuando hablamos de lo que es la buena o la mala praxis, quiero decirles que tampoco hay una ley que diga esto es buena praxis y esto es mala praxis. Los jueces no recurren a un catálogo de leyes que dicen si la vía de abordaje fue correcta o no fue correcta, si la cesárea fue hecha a tiempo o no fue hecha a tiempo, si esos blancos debieron haber hecho que el médico actuara antes de que, además de los blancos, se sumara la fiebre y la dificultad respiratoria. Entonces, ese caso va a ser elevado en consulta a un cuerpo de peritos, los médicos forenses de la Corte, del Poder Judicial de la Nación, o los asesores periciales del Cuerpo de Asesorías de la Ciudad de Buenos Aires, que también tiene su Poder Judicial. Y ellos van a evaluar tu conducta en el caso concreto. Por eso, déjame decirte que el mensaje no estás obligada a responderlo, pero ojo, porque hay mensajes que te pueden llegar a comprometer. Por eso es inminente que los médicos que ya dieron su teléfono hagan un uso regulado de lo que es el WhatsApp, y el WhatsApp, sin ser WhatsApp Business, te permite poner, hoy justamente le mandé un agradecimiento al pediatra de mis hijos por un favor que me hizo, y él tenía un cartelito junto a la foto de WhatsApp, tenía un cartelito de vacaciones hasta, no me acuerdo qué dice, el 3 de marzo. Es decir, vos vas a decir, es una locura, pero bueno, es una herramienta tecnológica que hay que usarla dentro de un marco que lo regule. No siempre es la ley, a veces es esto. Mirá qué interesante esto que hizo el pediatra de mis hijos, que en la foto de WhatsApp está él sonriendo y abajo una leyenda diciendo de vacaciones hasta, creo que el 6 de marzo, no contesto mensajes.
Bueno, tenemos, aparte de preguntas, tenemos agradecimientos, todos están muy conformes y muy contentos con ambas disertaciones. Voy a seguir y agradezco a Betty Gil, una amiga que está del otro lado. Algo de esto ya se habló, pero es un tema, o sea, el tema de la habilitación de la matrícula médica según jurisdicción. A mí muchas veces me pasa que esto lo aprendí por experiencia, yo llamo al afiliado y de repente le pregunto los datos, los chequeo, los tengo a la vista, por suerte, para donde yo trabajo, pero resulta que no me dicen que están en México, por ejemplo, o no me dicen que están en Estados Unidos. Entonces, aprendí a preguntar, porque bueno, a esto viene la pregunta que hace nuestra colega. Sí, Gabriel. Mirá, Gabriel tocó el tema, Gabriel lo tocó el tema en su exposición, yo no lo toqué porque es un tema muy específico y voy a dar mi opinión, seguramente va a ser de gran utilidad después escuchar lo que diga Gabriel. Mi opinión es que hoy en tribunales ya hay juicios donde el hecho que se ventila implica atenciones a distancia. ¿Y cuál es el principio que se está utilizando? Muy sencillo. Mira, si vos tenés matrícula nacional y tenés un consultorio en Belgrano, podés atender tranquilamente. Ahora, el paciente puede venir de Vicente López, puede venir de San Martín o inclusive puede venir de Campana y vos lo estás atendiendo acá. Con lo cual el principio que se está utilizando es que vos tenés que estar trabajando en el lugar, en la jurisdicción donde tenés la matrícula y el paciente puede ir y volver. ¿Entendés? Puede venir desde Varadero a atenderse a Belgrano y volver. Bueno, esto es lo mismo. El principio que están aceptando los jueces es que si vos estás ejerciendo tu profesión en la jurisdicción donde vos tenés la matrícula, lo tienen como una buena práctica. Ahora, ten en cuenta también que esto que vos acabás de decir, Patricia, se me cortó, no sé si lo decías vos o lo decía la persona que hace la pregunta. Es fundamental saber a dónde está el paciente. Porque si vos estás haciendo una consulta, ojo la especialidad, con un paciente que está en México, vos estás acá, tenés matrícula nacional y estás bien en tu consultorio, en una computadora, está perfecto. Y el paciente está en México, vos tenés que saber si ese paciente tiene una red de contención a la cual pueda ser derivado. Porque eso también forma parte de la buena práctica médica, que vos sepas que ese paciente dónde está y qué red de contención tiene, si un privado, una medicina prepaga, una obra social o tiene que recurrir al sistema público. Es tu obligación como médico que está haciéndose cargo de ese paciente a través de una consulta por telemedicina, ¿no? Una consulta virtual, saber cuál es la red que respalda a ese paciente. Hasta ahí mi participación. Gabriel. Interesante escuchar. Lo que preguntaba Patri, a mí, primero la respuesta de Vadino a mí me sorprende para bien el hecho de que los jueces están empezando a tomar el lugar donde vos estás trabajando como lugar de la prestación. Es algo realmente... ¿Te acordás, Vadín, que creo que alguna vez que estuvimos ya, todo esto no estaba bien dando vuelta y era un motivo de controversia, con lo cual es una jurisprudencia interesante ya de saber que en el lugar, si yo estoy habilitado donde yo estoy físicamente, podría atender, como pasa en mi consultorio, a toda persona que entra. Por otro lado, te digo que es más fácil a los fines regulatorios atender a una persona que está en el exterior que a alguien que está en Vicente López. Seguramente vas a tener más problemas con alguien que está pasando la General Paz, hablo desde el punto de vista jurisdiccional, que con el que está en México, porque ese tiene la voluntad de llamarte, digamos, vos le estás haciendo casi un favor desmedido, que es atenderlo de manera transnacional. Ese sí es un gris y una nube totalmente imposible de ver, porque no hay manera digamos, vos no podés congeniar las regulaciones de México con las de Argentina. Ahora, el problema de acá es un problema que tiene que ver más con lo gremial y lo que tiene que ver con la matrícula. Ahora, como dijo Vadín, si vos tenés matrícula nacional y donde vos estás sentado, estás habilitado, me parece una excelente noticia. Ya te digo, para mí es una excelente noticia que puedas atender a personas de otro lugar. Igual creo que en algún momento, Vadín, no sé qué pensar, pero vamos a tener que aclararlo, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, me satisface lo que acaba de decir Vadín. Gracias. A mí me pasa que me pasó particularmente que la gente que llama, yo sé qué cobertura tiene perfectamente, pero esa consulta, si excede el límite nacional, esa consulta no se cobra, o sea, no se puede hacer.
Eso es lo que Claro. yo tengo entendido. No, sí, Por eso aprendí a preguntar. No sé si no sé. Lo que creo que sí le tenés que preguntar, más que nada, un poco siguiendo con lo que decía Vadim, si es un turista que está afuera, si tiene algún sistema de asistencia al viajero, ¿no? Claro. Bueno, y sigo con las preguntas para ambos. Rosana Stasiou pregunta, dice, si existe algún medio, aplicación, un encriptado, otro, para asegurar el correcto resguardo de los datos personales del paciente que se comparten a través de los distintos medios de contacto, como si WhatsApp es seguro para resguardar esa confidencialidad de los datos. Mira, permíteme, Vadim, lo primero que hay que decir es que las aplicaciones que conocemos del celular no fueron creadas para brindar prestaciones de salud. Por lo tanto, son absolutamente vulnerables. Existen plataformas que tienen encriptada toda la información, que utilizan desde blockchain en adelante todo tipo de tecnología para tratar de que esté encriptada de punta a punta y que la información no se filtre. Ya las plataformas que diseñaron, las firmas que diseñaron plataformas exclusivas para el uso en salud y en telemedicina, ya tienen previsto esto. WhatsApp no es telemedicina, Skype no es telemedicina, y hay que estar muy seguro cuando uno adquiere una plataforma de esta que tenga esto que acabas de declarar muy bien vos, Patricia, que sean plataformas que fueron diseñadas para el uso correcto de las prestaciones médicas. ¿Vale? Sí, sumo a lo que viene diciendo Gabriel y ya me toca intervenir en causas donde el médico utilizó WhatsApp y es un desastre lo que pasó con esa información. No recomiendo usar mensajería instantánea para llevar adelante una práctica como es la medicina a distancia. Recomiendo empezar a usar plataformas. Sí entiendo que en la urgencia vos podés necesitar quizás hacer una videollamada, pero la información que vos obtengas de esa videollamada que estás haciendo a través de la mensajería instantánea porque no tenés acceso o el paciente no tiene acceso a la plataforma, tiene que quedar registrada en una historia clínica que queda bajo tu custodia. Y la información no tiene que ir y venir a través del WhatsApp, ni tampoco puede quedar registrado ese acto médico en un diálogo de mensajería instantánea. Sí podés llegar a usar como rueda de auxilio o porque es la mejor opción que tenés en ese momento, la videollamada, pero toda la información en una historia clínica, los estudios te los podrá mandar en archivo por mail y vos los agregarás en la historia clínica. Ojo con eso, tomo las palabras de Gabriel. WhatsApp o la mensajería instantánea que sea, no fue diseñada para hacer telemedicina. Bien, gracias. Respecto al tema anterior, llegaron un par de preguntas y comentarios al tema de la jurisdicción. Hay un comentario, digamos, también de Betty Hill, que quizás el tema jurisdiccional se pueda resolver en algunas situaciones interactuando con colegas en el lugar de residencia del paciente. A veces ha pasado tipo interconsulta, cosa que esto está formalizado. Segunda opinión. Exacto. Por ejemplo, hay mucha gente acá del interior, médicos del interior, que han colaborado, digamos, en pandemia con otros países o con otros lugares. Respecto de la pregunta con ese tema es, ¿qué pasa? Hablamos de la matrícula nacional, pero ¿qué pasa con los médicos que tienen matrícula provincial? Entiendo que los habilita para esa provincia, o sea que... Así es. Es el mismo principio, el médico que tiene matrícula de provincia de Buenos Aires o de Córdoba, mientras esté dentro de esa jurisdicción, puede recibir pacientes de Buenos Aires, de Santa Fe, de donde sea, y lo mismo puede recibirlo a través de este medio. Su lugar de trabajo, su habilitación para trabajar está en esa jurisdicción. El control de esa matrícula está siendo hecho por las autoridades de aplicación de esa jurisdicción. Lo mismo debe pasar, lo mismo debe pasar con la especialidad, ¿no? Que vos te anunciás como neumonólogo y te anunciás en tu consultorio y puedes atender pacientes neumonológicos, digamos, te puedes anunciar de esa manera. Me parece que rige el mismo principio, ¿no? Correcto. Otra de las preguntas es, hay coberturas privadas que no aceptan determinadas videoconsultas, algunas coberturas, me mencionan acá algún par, pero si por necesidad del paciente, digamos, uno recibe
puede enviar una receta virtual o una orden virtual de estudios y esos documentos están obligados a reconocerlos. O sea, quiero decir, no le cubre la teleconsulta, pero sí, si uno puede, por necesidad del paciente, enviar esos estudios o el medicamento y tienen que tener el turno correspondiente, la gestión o el descuento del medicamento. Sí, la teleconsulta está habilitada por ley. La cosa es así. Vos podés como sistema financiador definir que la plataforma sea una plataforma segura, etcétera, etcétera. Mientras dure la emergencia COVID, la captura de pantalla de un estudio o de una receta es válido. Eso es otra cosa. La captura de pantalla de una receta, o sea, la foto de una receta o la foto de un estudio, de una prescripción que diga emergencia COVID-19, eso es válido porque es una resolución ministerial. Lo que la pregunta me parece que va es si yo como financiador te puedo pedir utilizar algún tipo, y bueno, eso es un derecho que tiene todo financiador, de decir con qué plataforma trabaja o con qué sistema de turnos trabaja, pero no el tema de las prescripciones. Las prescripciones están habilitadas por resolución ministerial. Bien. Otra pregunta es, si la relación es una experiencia de una doctora, si la relación médico-paciente establecida a través de videoconsulta únicamente, o sea, no había un contacto previo, por diferentes motivos se deteriora, teniendo en cuenta que el paciente puede recurrir a otros profesionales. ¿Podemos impedirle el contacto telefónico, bloquearlo, decidir no continuar con la atención? Mira, tanto la ley de ejercicio legal de la medicina como la ley de derechos del paciente te permite a vos como médico derivar al paciente, así como al paciente le permite la interconsulta médica. Es un ejemplo un poco raro, es decir, si lo querés bloquear es porque hubo un evento, hubo un hecho de agresión, de amenaza, que recomiendo denunciar, registrar en la historia clínica, y si fue una amenaza, si fue una agresión, denunciar, y ahí sí después podés bloquearlo tranquilamente. Pero yo creo que quizá la pregunta es cuando se rompe la relación médico-paciente sin llegar a una situación de violencia, si vos podés pedirle que no se atienda más como yo creo que tiene las mismas reglas que la consulta presencial, Vadim. Sí, completamente. Yo no podés negarte ante una urgencia y le tenés que informar que no lo tenés que atender mal y dejarlo registrado de alguna manera. No sé, Vadim, corregime si digo una burrada, ¿no? No, está perfecto, sí, coincido totalmente. Perfecto. Yo tengo una pregunta y hay otras, ahora ya se las leo, pero como esto fue acelerado por la emergencia COVID, de hecho tiene toda una leyenda que ya mencionaste, Gabriel, ¿cómo es el tema de los certificados? No estoy hablando de un certificado de nacimiento, no estoy hablando de una constancia de óbito, estoy hablando de certificados médicos, vale decir, claro, porque uno estampa una firma, o sea, no es una firma hológrafo, no es una es electrónica. Exacto. Esto se puede hacer, no se puede hacer, o sea, no una constancia de atención online, sino un certificado médico. Se hacen. Sí, sé que se hacen. Pero... Les cuento mi experiencia en tribunales. El certificado viene a dar fe de una situación. Hay un mal uso de esa facultad que tienen los médicos. En general, lo digo recomendando revisar esas conductas. Extender un certificado es un acto médico, en donde ustedes están dando fe de una situación. La ley les otorga esa facultad de dar fe, como si fueran un escribano, de dar fe de actos jurídicos. Ustedes están dando fe de cuestiones relacionadas con la salud de una persona que generalmente son utilizadas después en un expediente judicial. Entonces, primero principal, hay una ley que habla sobre certificados. Y la recomendación, en base a esa ley, es no certificar nada que vos no puedas constatar. Entonces, vos podés hacer un certificado a distancia, firmarlo y mandarlo. Y lo pueden tomar como válido. De hecho, el sistema de control de inasistencias y de licencias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es a través de ese sistema. Pero lo que observo en la práctica es que hay un mal uso. Entonces, el médico puede extender un certificado a partir de haber tenido una teleconsulta, pero tiene que certificar lo que pudo constatar.
Obvio. Si necesitaba pedir un estudio complementario, lo tendrá que pedir. Y si no, certificará que el paciente refiere que está con fiebre desde hace 24 horas, fiebre de tanto, pero ojo con lo que certifican. Ustedes pueden certificar lo que refirió el paciente en la consulta, pueden certificar que le pidieron un laboratorio y el laboratorio dijo que tiene los blancos disparados o que está anémico porque tiene el hematocrito para abajo. Certifiquen tanto presencialmente como de manera no presencial cosas que ustedes pudieron constatar. Si no lo pudieron constatar, refiere el paciente, dolor, pero no saben la cantidad de causas penales abiertas que hay a partir de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estableció un sistema que se llama MIA, no sé ni qué significan las siglas, pero lo cierto es que los médicos justifican su inasistencia a su lugar de trabajo con certificados y están mandando a revisar todo. Y llaman al médico que extendió el certificado y le dicen, ¿pero usted lo vio? No, hizo una teleconsulta. ¿Y esa teleconsulta en qué consistió? Así que, ojo, cierro con esto para no aburrirlos. Certifiquen las cosas de las que ustedes pueden dar fe. Y si no, el paciente refirió. Y si no, le pedís un laboratorio y si no, le pedís lo que sea. Pero no se suiciden profesionalmente. Basta de hacer certificado para el acto médico del hijo, del amigo, del vecino, de la compañera. No, ojo, está habiendo mucho problema con eso. Es un delito certificar algo que yo no constaté. A ustedes la ley les otorgó una facultad y en algunos casos están mal usando esa facultad. Y los complicados son ustedes mismos. Correcto. De la misma persona tengo una pregunta que dice, bueno, las personas mayores tienen cierta dificultad con el uso de plataformas específicas, es cierto, una vez se le manda un link, el paciente no lee el mail, entonces esto de alguna manera obliga a muchos a utilizar el WhatsApp, que es lo que más tienen. Hablamos ya del tema de WhatsApp, pero este doctor pregunta si hay alguna sugerencia alternativa. Más allá de eso, a otro profesional en algo similar le obligan, digamos, a llevar las historias clínicas en archivos de Word o planillas de Excel. ¿Esto es legal? ¿Va en línea un poco a lo que estábamos hablando? Cuando el colega dice que lo obligan, debe ser algún sistema de salud determinado, calculo. Bueno, son reglas, no son leyes, son reglas de funcionamiento que cada uno de sus sistemas de salud acuerda con sus prestadores por algún motivo. El Word me suena a válido, el Excel me parece raro, porque el Excel es una planilla de cálculo. Pero la lógica me dice que el Excel no debería ser. Ahora, calculo que es Word porque tendrán un repositorio de datos que lo almacenan en Word. Pero esto tiene más que ver con la gestión propia de cada una de las unidades de salud. No es un tema legal esto, es una decisión de cada empresa de cómo quiere guardar o acumular su dato o en qué formato de archivo lo quiere hacer. Pero es una decisión de empresa. Si yo entro a trabajar en una prepaga, en una obra social, seguramente me tengo que adaptar, no me van a hacer cosas que sean ilegales, pero seguramente me tengo que adaptar a algunos formatos determinados porque el financiador querrá tener una forma que sea ágil para él. Calculo que tiene que ver con eso. El único tema que cada uno la puede hacer como quiera. El único tema que tiene eso es que el Word es modificable, o sea, que quiero decir, uno puede, la historia clínica... Lo mejor es PDF claro, porque el PDF no es modificable. Pero bueno, no sé cómo, no conozco el detalle, pero si lo puede hacer, y sí, forma parte del acuerdo personal que tenga cada sistema con los profesionales. El del Excel me suena raro. Otra pregunta es, hoy en día se graba todo con celular. ¿Qué límite podemos poner nosotros como médicos para que esa información no se use para otro destino o no se vaya dentro del entorno de la relación médico-paciente? Esto también pasa en el consultorio, pasa en una sala de espera, pasa en cualquier lado, ¿no? Sí, el avance de la tecnología hace que hoy te puedan grabar con un celular o con cualquier dispositivo, inclusive mucho más pequeño que un celular. Por eso, cuando se reformó el Código Civil, que es una de las leyes más importantes del país, hay un artículo, que creo que es el artículo 53, que dice que no está permitido captar la imagen ni la voz, ni reproducir la imagen y la voz de las personas sin su consentimiento.
Y no desconozco que en el sistema de salud, tanto público como privado, los médicos se enfrentan a esta situación de que nos quieren grabar un informe en el consultorio o el médico que sale a dar un informe al pasillo lo están filmando o grabando. Eso no debe ocurrir, no debería ocurrir sin el consentimiento del médico. Hay médicos que no tienen problema, yo me acostumbré a hablar como si me estuvieran grabando siempre. Hay médicos que sí tienen problema. Y entonces lo que yo recomiendo es que conozcan esta norma y en algunas instituciones lo que estamos haciendo, yo trabajo mucho en lo que es la prevención, como Gabriel, que trabajamos en la prevención antes de que llegue el conflicto, estamos utilizando la cartelería. Entonces el médico no tiene que decirle, no, pará, no me filmes, porque después de eso viene que el paciente o el familiar tira el celular y le dice, pará, que me tiras el celular, y esto termina en una escalada de un hecho violento. Entonces hay cartelería que dice, según el Código Civil, no está permitido tomar imágenes ni captar imágenes o sonidos de personal de la institución firmado la dirección. Entonces el médico en ese caso lo que hace es decir, mire, discúlpeme, pero en esta clínica no está permitido. Bueno, es decir, no debería ocurrir. Ya la ley civil regula esto de la imagen y la voz de las personas. Que sigue pasando, porque corro hospitales, sanatorios, clínicas, comisarías y juzgados todos los días a cualquier hora y veo la agresividad que tiene la gente para con el equipo de salud. Rescato lo que dijiste al principio, Badín. Yo creo que hay que hablar como si te estuvieran filmando siempre. Se me congeló Badín, creo, pero no importa. Sí, sí, tenés razón, Gabriel. Yo creo que es una buena política. Pensar que siempre nos están grabando, filmando, o que siempre puede ser utilizada esa información para otra cosa. Más allá de eso, creo que he concentrado todas las preguntas y se las hice. Creo que hemos disfrutado todos esta actividad. Yo en lo personal les agradezco. Les transmito y les voy diciendo que ya todos están pidiendo una parte 2, así que vayan sabiendo que puede llegar. La segunda la cobramos, Badín. Dale. Sí, después nos juntamos y nos ponemos de acuerdo. Yo propongo algo, Patricia. Nos quedó un poco, no nos alcanzó el tiempo. ¿Vos qué opinás, Gabriel, para desarrollar lo que es historia clínica electrónica? Porque hay una ley nacional sobre historia clínica electrónica y hay una ley de la ciudad sobre historia clínica electrónica. Yo hice un poco de algunas recomendaciones. Yo quizá no tengo tanta experiencia en eso, pero sí, con gusto. Dale, yo propongo esto para un próximo webinar. Yo les doy el marco legal y Gabriel nos aporta su experiencia en terreno. Y podemos hacer un webinar cortito de 30 minutos cuando ustedes dispongan, Patricia. Me encanta. Como te digo, nosotros acá los de la MR somos medio privilegiados porque tenemos un buen soporte de historia clínica que es portable, que lo llevamos a todos lados, pero bueno, con las limitaciones que dijeron, ¿no? Que obviamente la historia de clínica del hospital italiano es del hospital italiano, la del paciente de OSDE es de OSDE, la del paciente de qué sé yo. Pero bueno, un placer, les tomo la palabra, vamos con historia clínica electrónica, y muchas gracias, un gran placer estar con ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Beso enorme, cerramos este webinar. Gracias a todos. Chau, chau. Chau, gracias. Chau, Gabriel. Chau, Patricia. Chau, Badín. Chau. Adiós.